Este sería el ejercicio 2 del examen del bloque 1 de SPF, en el que lo que nos interesa de lo que nos dice el enunciado será el CPK de 1,6, la tasa de no conformidad inferior a 0,8 y este dato, el 60, que será la tolerancia, más 0,1 y menos 0. Nos dan la tabla con las muestras y las piezas. Y pasamos a ver lo que nos preguntan. Primero nos dice, ¿cómo se define el coeficiente de descentrado? Bueno, pues por definición, el coeficiente de descentrado, que es la K, esta de aquí de la tabla, es igual a 1 menos CPK partido K. El apartado 2 nos dice que si se considera al menos un CPK de 1,6 y siendo la tasa de no conformidad inferior a 0,8, que es básicamente lo que nos decía el enunciado, ¿qué valor del CAM mínimo será el pactado? Bueno, pues como habíamos definido el coeficiente de descentrado, K igual a 1 menos CPK partido CAM, podemos despejar el CAM. Si sabemos que CPK es 1,6, el único dato que nos faltaría sería el coeficiente de descentrado, o sea K. Y el dato que nos dan será que la tasa de no conformidad tiene que ser inferior a 0,8 partes por mil. Nos vamos a la tabla y vemos que en el CPK 1,6 todos los valores son menores que 0,8. Por lo que cogemos el más pequeño, el primero, el que hace que el coeficiente de descentrado sea igual a 0,05. Por lo tanto, ya tenemos el coeficiente de descentrado, el CPK, sustituimos y el K mínimo nos da 1,68. El apartado 3 nos dice determine la media y la desviación estándar de cada una de las muestras. Bueno, para esto tenemos que meter cada uno de los datos de cada muestra en la calculadora y nos da fácilmente la media y la desviación típica. El siguiente apartado nos dice determine el CAM y el CPK del conjunto de muestras. Bueno, tenemos que meter todos los datos de la tabla en la calculadora y seguir la siguiente ecuación que nos dice que CPK es el mínimo entre el CPK inferior y el CPK superior. El CPK inferior es la media menos el límite inferior partido 3 por la desviación. La desviación es el dato que nos va a dar la calculadora. Y la media también, claro. El límite inferior le sacamos del enunciado, ya que nos decían que era 60 más 0,1, este sería el límite superior y el límite inferior sería 0. Por lo que el límite inferior, 0. 60 menos 0, 60. Restamos, dividimos entre 3 por la desviación y nos da 0,69. Este sería el CPK inferior. Hacemos lo mismo con el CPK superior, pero esta vez con el límite superior en vez de con el inferior, que habíamos dicho que era 0,1, por lo que 60 más 0,1 menos la media, partido el 3 por la desviación, nos da 1,18. Como nos tenemos que quedar con el más pequeño de los dos, nos quedamos con el 0,69. Ya tenemos el CPK. Para el CAM tendremos que dividir el intervalo de tolerancia entre 6 por la desviación. El intervalo de tolerancia es 0,1, por lo que si lo dividimos entre 6 por este valor que nos lo da la calculadora, que es la desviación, nos da 0,93. Porque lo que ya tenemos tanto el CAM como el CPK, que es lo que nos piden. En el apartado 6 nos preguntan que si el nuevo medio cumple las especificaciones pactadas. Bueno, habíamos dicho que las especificaciones tenían que ser un CPK de 1,6 y como nos da un 0,69, el CPK sí que cumpliría las especificaciones.